Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 de la mañana con 30 minutos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por continuar con nuestra programación que, como siempre, arrancamos desde tempranas horas de la mañana para llevarles a ustedes las noticias más importantes ocurridas en nuestro país y el mundo entero. Así es que vamos en esta hora y media, como es costumbre también, al análisis político de la semana a través de esta edición especial en la que vamos a tener desde luego discusiones importantes y análisis sobre los temas que están vigentes a nivel nacional. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro acostumbrado panel, el doctor Nelson García. Gracias por acompañarnos, doctor. Un privilegio, Ernesto, muchas gracias. Gracias también. Don Ronald Umaña, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, por la invitación y buenos días a mis amigos del panel, a Tania, que ya va a aparecer por ahí, y por sobre todo un abrazo fraternal para la audiencia. Bueno, también saludo cordialmente a Julio Valdivieso, deseándole que pronto lo tengamos acá de su recuperación. Está un poco mal de salud, pero no es grave, es una situación pasajera, y quiero darle la más cordial bienvenida. Este día nos acompaña don Adán Mejía. Gracias por acompañarnos también. Gracias, Ernesto, y para mí es un honor, un privilegio el poder compartir con estas excelentes personas que... Tania Pastor, gracias. Buenos días, Tania, ¿cómo estás? Pero un saludo para todos los colegas panelistas y la audiencia, por supuesto, de Diálogo 21. Sin duda alguna, el día de ayer fue importante. El Tribunal Supremo Electoral entregó las credenciales tanto para consejos municipales como también para diputados. Pero esto también se da en el contexto de que en la Asamblea Legislativa está sin definirse el funcionamiento de lo que podría ser el próximo 1 de mayo, ya la entrada en vigencia de lo que podría ser la, digamos, como las fracciones políticas. Toda la comisión de seguimiento y protocolo no se encuentra, ni transición ni protocolo de entendimiento hay hasta este momento. ¿Qué piensan al respecto? Bueno, protocolo de entendimiento, Neto, no se necesita, ¿verdad? La mayoría ¿sí? Está de un lado y no hay por qué. Lo único que les recuerdo es que no más de 5 en la junta directiva, ¿verdad? Uno. Y dos, la comisión de instalación es así y es de ley. O sea, no hacerla es violar la ley, ¿verdad? La comisión que instala y que hace el traspaso de directiva a directiva. Entonces, no hacerlo es, pues, violar la ley. Yo espero que lo hagan. Vamos a ver, Adán, sí. Y Tania también. Gracias. Como tú decías, el artículo 5 del reglamento interno de la Asamblea Legislativa obliga, como por ser reglamento interno es una ley. Y también recordémonos que esto es un mensaje de la transferencia de poderes, y yo creo que sí, si la ley lo regula, debemos de esperar que encuentre. Ahora, la misma ley da un tiempo prudencial para esto. Ya estamos a pocos días, aunque se habla de 10 días. Bueno, me parece que es un mensaje que están enviando, que no van a ratificar el reglamento como se encuentra en este momento. Yo no creo que vayan a hacer reformas. Pienso que el mensaje que están dando es que el reglamento va a ser un reglamento nuevo. Sin embargo, no me parece bien que no hayan dado declaraciones a la prensa. Quizás no valga la pena discutir el tema, pero la población los eligió y quiere escucharlos, quiere escuchar sus opiniones, quieren escuchar sus sentimientos, quieren escuchar sus proyectos. Entonces, en ese sentido, yo pienso que hubiera sido oportuno dirigirse a la prensa, dirigirse a la ciudadanía, utilizando como medio la prensa para agradecerles, porque en realidad estaban recibiendo las credenciales gracias a que la ciudadanía los votó. Solo hay que tener claro, ¿verdad?, sí, de que mientras no lo deroguen, está en vigencia. Sí, tienen que derogarlo y luego entrar. Sí, entonces ahorita están infringiendo. Uno nuevo, y en ese mismo se pone el artículo final en el que automáticamente queda derogado el anterior. Así sí, es. Pero mientras no esté aprobado el nuevo, están infringiendo la ley, ¿verdad? Y el protocolo de entendimiento, si eso no tiene razón de ser, para nada. Además, hoy eso es derecho del que ganó. ¿Por qué tiene importancia tratar este tema? Bueno, lo quiero aclarar, es porque realmente hay mucha expectativa de la forma en cómo se va a trabajar en la próxima legislatura. Mire, tal vez... Sí, doctor. Tal vez para no marginar todo esto,
Para mí sí, el hecho de que a la prensa tradicional no le hayan concedido una entrevista es un símbolo de rechazo a la actitud negativa que ha tenido ese sector con el triunfo mismo de la gente, ¿verdad? Y obviamente debe de haber una actitud de respeto a la verdad, y creo que es el simbolismo de haberse negado, porque para nadie es novedad saber cómo se tergiversan las noticias en este país. Sí, pero se lo negaron a toda la prensa, a todos. Pues sí, qué bueno que a todos. No, qué malo. Sí, sí. Bueno, vamos a ver. El Consejo Nacional de la Judicatura, aquí vamos a su charco. Bueno, Ya concluyó el proceso, ya tiene 15 nombramientos, ¿no? Electos. Sí. Yo presido la Asociación de Abogados del Salvador, que se ha manifestado en contra de este proceso anticipado, que denotaba que había una intención no muy clara desde el punto de vista positivo, sino que había una intención de hacer una última jugada, incrustando o dejando miembros de los de siempre dentro del órgano judicial y dentro del Consejo de la Judicatura. Y así se demostró cuando el secretario de la FEDAE sustrae unos expedientes y él, sin tener autoridad ni calidad para hacerlo, va a presentar esto a la Asamblea Legislativa. Y el resto Suscribo lo que dice el doctor. Ya nosotros veníamos sospechando de esta situación desde hace ratos y estamos convencidos que no es por gusto, sobre todo si tenemos como el antecedente que tenemos del Consejo Nacional de la Judicatura y lo que ha sucedido en el pasado con estas elecciones. Lo que sucede es que ahora hay que reconocer lo positivo. El Consejo ha hecho un ejercicio un poco más transparente de la selección de los 15 candidatos. Sin embargo, me parece que se puede confundir a la ciudadanía, los que vimos o a los que vieron esa transmisión donde los votaron o donde votaron los concejales, cuando le dicen a la ciudadanía, miren, los 43 candidatos reúnen los requisitos constitucionales y pueden ejercer el cargo. Eso es completamente falso. Yo quiero que la ciudadanía esté consciente que esa es una verdad a medias, porque cuando hablan de requisitos constitucionales, el Consejo únicamente se refiere a que tienen la edad, a que no están condenados recientemente, a que son abogados desde hace X cantidad de años, pero no se refiere al cumplimiento de los requisitos de moralidad y competencia notorias. Hoy tenemos una ventaja en esta sociedad, ¿verdad?, moderna, de comunicaciones modernas. De lo que se habla ya es que ahí hay 7 del FMLN, hay 7 de Arena y 1 de Gana, y ese va a ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y ese partido es el socio de Nuevas Ideas. Hay que dejarlo claro también. Aquí se insiste en elementos que no son sustanciales y al final, el problema de la moralidad no es el antecedente, sino el presente, ¿verdad? ¿De qué te sirve que haya un San Martín de Porres que a la hora de ser nombrado magistrado y de ahí para allá se convierta en un verdadero Judas de la justicia? Correcto. No, por eso estamos aquí haciendo el análisis. Entonces, yo creo también. Es obvio, yo veo con pena las figuras, se me pasan en la mente gente como Avelino Chicas, por ejemplo, un jurista de una integridad, y lo menciono como botón de muestra. Sí, como un botón. Pero además ex jueces, otros que ya fallecieron, ¿verdad?, que nunca fueron tomados en cuenta porque no tenían la genuflexión que necesita para ese cargo. Correcto. Sí, yo quiero aportar que sigo viendo que hay enfoque a la votación y no a deliberar el perfil de cada uno de ellos. O sea, desconocemos las razones, vemos estadísticas. Aunque ahora de fue cuántos distinto votos. el proceso, fue un poquito más abierto, fue en línea para todos y también hubo presencia de algunas organizaciones. Eso es una fachada, como dicen los delincuentes, una plantilla, ¿verdad? Okay. La esencia, los abogados la conocemos perfectamente, que eso es un planteamiento que le dije teatral, pero el fondo de eso, bueno, es lo mismo con las entrevistas de los fiscales, ¿verdad?, en el pasado, que fueron públicas, etcétera, se dejaron marginados verdaderos talentos, expertos, con una integridad y capacidad de independencia,
y se eligió al que se le dio la gana, Sí. por último. Veamos a ver, un hecho que también es importante resaltar y no podemos pasar por alto es el proceso de vacunación exitoso, de acuerdo a las consideraciones mismas, que no solo instituciones como los Estados Unidos ha hecho, que por cierto ha dado $2 millones, sino que también la población misma expresa su beneplácito por la forma en cómo se ha llevado a cabo esto. Sí. Creo que esto también da un mensaje por el tema que se venía viendo en cuestiones de discusión con el Ejecutivo, con aquella representante del Poder Legislativo, llamamos, de Estados Unidos, y esto nos demuestra la madurez política que tiene Estados Unidos, que separa lo político con lo social y lo comercial. Porque aunque algunos a favor del gobierno están diciendo, ya ven que las relaciones están bien, no nos confundamos. No es cierto. No nos confundamos, porque esto tiene que ver puramente con lo social. Y qué bueno que incluyeron a El Salvador, porque estaba leyendo que es una cantidad exagerada la que Estados Unidos dio, exagerada por la vinculancia o el interés social que tiene Estados Unidos hacia el mundo en la pandemia. Entonces, de esa nos han asignado esta cantidad a El Salvador, que hay que hacernos la pregunta, ¿para qué va a ser usado ese dinero? Porque el USAID, ¿verdad?, aprendió la lección desde los años 80, que ya no solo entrega dinero y que vean qué hacen con él, ya le da objetivos claros. Ok, su valoración del proceso de vacunación. Oh, mis felicitaciones, pero igualmente me voy a sentir satisfecho y darle gracias a Dios totalmente cuando el último de los salvadoreños esté vacunado. Mientras tanto, creo que hay acciones que atentan contra esta acción preventiva, como es el querer hacer llegar a los alumnos a los colegios, más por razones económicas que por razones de conciencia educativa, ¿verdad? Está bueno el proceso, se cometieron errores, esperemos que no se sigan cometiendo, ¿verdad? Porque acordémonos que esto es un virus, que se puede propagar tan fácilmente y exponerlos, o sea, a un contacto con personas que no se saben, porque, por ejemplo, un familiar en Guatemala se fue a poner la vacuna, él residía allá, y 5 días después fue contagiado. Y ha estado guardado, manteniendo todo. Entonces, ¿qué indica Allí todo? se contagió. Exacto. Claro. Entonces, sin haber tanta aglomeración. Entonces, Esto fue en Guatemala. Sí. Entonces, hay que verlo que este es un virus muy delicado. Entonces, yo creo que las medidas de prevención, no bajemos la guardia, no nos vaya a pasar lo de Chile, que vacunó más del 50% de la población y el rebote fue mayor. ¿Por qué? Porque la gente cree que esta vacuna es contra el virus. Y estas vacunas sirven. La única que sé yo que tiene cepa del virus es la China, ¿verdad? Y entiendo que, no sé si esa es la que le estarán aplicando, entiendo que sí, ¿verdad? Claro. Pero hay que verlo. Y 3 preguntas fundamentales que estaba investigando sobre esto, que es importante en todo proceso de una vacuna. La primera es, ¿qué vacuna es candidata que va a prevenir la enfermedad específicamente? Otra pregunta, si estas vacunas previenen la infección, ¿verdad?, para el patógeno. Y la otra fundamental, conduce a la producción de anticuerpos, otro tipo de respuestas inmunológicas, ¿verdad?, relacionadas con el patógeno o con la problemática. Bueno, lamentablemente aquí no habemos en el panel a alguien que Sí, le pueda dar un una médico que respuesta inmediata. No, pero las deja al aire. Sí, eso es lo importante. Sí. Para una Porque yo le hice algunas preguntas, ayer estuvo conmigo el ministro de Salud acá en el programa, y precisamente me decía de que esta vacuna, la Sinovac, tiene una característica fundamental, que la reacción, por ejemplo, que provoca en personas adultos mayores es mínima, y creo que ese es un factor importante para poder de alguna manera no tenerlos expuestos a reacciones adversas. Por otro lado, ¿por qué razón no se puede hacer una vacunación en cualquier lugar? Es necesario, y a la respuesta al planteamiento que estaba haciendo don Ronald, él decía de que por las reacciones que se tienen observancia por cualquier emergencia, ya en un hospital o una unidad de salud, debe de ponerse esta vacuna por cualquier proceso de reacción que pueda haber, que hasta este momento no ha existido. Entonces, es necesario tener ahí a la mano el hospital por cualquier cosa. A la respuesta un poco que usted decía, sí, que por qué no lo hacían ahí en una terminal de buses. No le acepto. Sí. ¿Y por qué en Estados Unidos vacunan en los estadios? ¿Y por qué en Chile vacunan en el carro? ¿Ah? Y aquí no. Aquí tuvimos que hacer esa aglomeración. Miren, ancianos de 75 años subiendo a la 4ª planta. ¿Ah?
4 pisos. Peor es que no la suban, ¿verdad? Peor sería Porque que el no la criterio de suban. la vacuna es que la vacuna tiene que ir al pueblo y no el pueblo a la vacuna, hombre. Perdóneme, yo no soy experto, soy neófito, pero entiendo eso. Es que esta no es una inyección cualquiera, ya lo dijo usted claramente. Pero en fin, si satisface la oposición a algún defecto que tenga este proceso, bienvenido sea, ¿verdad? Nada es perfecto. Y ha sido un proceso elogiado por el Brendan O'Brien, el encargado de negocios, sí. dijo textualmente que apreciaban y admiraban el proceso como se había desarrollado. Por se eso, estaba pero desarrollando. como hay un sector que siempre tiene que ver lo malo, entonces para satisfacción démosle la razón. Sí, en realidad nosotros todavía no sabemos qué pasó con esos fondos porque muchos alcaldes sí salieron dando declaraciones, emitiendo declaraciones en donde establecían que los fondos habían sido utilizados para otro tipo de situaciones que no eran relativas a la pandemia, que es una de las observaciones incluso realizadas al órgano ejecutivo. Y ahí es donde yo decía que hay que tener cuidado porque en realidad cuando nosotros vemos el tema salud integralmente, no únicamente estamos hablando de las medicinas, sino de aspectos también circundantes como los hospitales, que eso ahí entra el MOP, y por ejemplo también la atención a las familias en el tema de alimentos, que ahí entra el MAL. Entonces cuando tratan de reducir que lo utilizado precisamente por el Ministerio de Salud es únicamente un par de millones, es como que estén obviando que el tema de tratamiento de la pandemia se va a reducir en el manejo que hace únicamente el Ministerio de Salud. Con esto no pretendo decir que si hay acusaciones de malos manejos, estas sean falsas. Okay. No es eso lo que estoy diciendo. Las investigaciones en la Fiscalía son las que van a determinar si hay o no hay cometimiento de delitos y pues responsabilizar. A ver, nos habíamos quedado con este tema de la deuda de las alcaldías que decía, ¿verdad? Y el resto tiene la palabra. Lo que yo quería decir es que el problema, estamos tocando los problemas que se han venido dando por décadas. Sí. El asunto que yo veo es que nos garantiza que la denuncia, ya sea pública o irla a poner físicamente, va a tener el tratamiento adecuado, porque el problema es que la ciudadanía no tiene confianza de denunciar, sino que solamente se ha quedado a señalar muchas veces con temor, porque es cierto, en las alcaldías a nivel nacional se ve el abuso de los impuestos, sí. Por ejemplo, en Antiguo Cuscatlán, muchos obreros que hacen trabajos de reparación en casa me decían, mire, aquí el CAN sirve para nada más supervisar lo que uno está haciendo para después venirle a detener la obra, sí. Para después venir y tener que pagar al departamento donde está. Y multas abusivas. Entonces, yo creo que eso, y yo le decía a ellos, porque eran varios de diferentes, ¿y por qué no ponen la denuncia primero a la alcaldía? Expresen su inconformidad porque se sienten supervisados por el campo, que no les deja trabajar libremente. Entonces me decían, no es que no nos van a escuchar. Y otro decía, no, y después me van a venir a fregar todo. Entonces, no hay confianza en la población para poner una denuncia. Yo creo que también este es un tema muy importante. Importantísimo. Por ejemplo, eso es terrorismo clásico. Llegan 6, 8 policías, agarran un albañil, van a dejar de estar haciendo la mezcla, que aquí los vamos a multar, y llegan una multa de $2,000, tal vez 100 pesos le costaba al ciudadano hacer lo que estaba haciendo y le meten la multa de 2,000 pesos. No, ya hay algo que hay que decir, ¿verdad? Pero permíteme, mejor lo termino. Por ejemplo, yo, como Nelson se refería a lo de San Salvador, yo quiero decirles que yo tengo mucho conocimiento de lo que pasa en Santa Tecla. Y lo que hablo, lo hablo por lo de allá, para que vean que pasa en San Salvador, como dice Nelson, pasa en Santa Tecla y pasa en todos lados. Claro. Son abusivos. Y los mandos medios son terribles. Exacto. Terribles. Vamos a ver, miren, antes del tema de mi hermano Nelson, que es importante que lo toquemos, solo quería hacer la última denuncia de las alcaldías. Y digo la última de hoy, ¿verdad? Porque el problema es que de las alcaldías podíamos pasar programas y programas hablando aquí. Por ejemplo, la gran herencia que quedó de los acuerdos de paz fue una Policía Nacional Civil, ¿verdad? La joya y la corona de todo eso fue que era una Policía Nacional Civil y que eso eliminó a la Guardia, a la Policía Nacional y a la de Hacienda que abusaba. Pero cuando uno vuelve a ver las alcaldías, y yo veo la de Santa Tecla, ese CAN es militar. Sí. Y está dirigido por militares. Sí. Y de repente matan a un vendedor allí. Sí. Y después le pegan un balazo de ojos de plástico a un niño que era lazarillo de un anciano, de su padre, y le pegan en la espalda y
y queda tirado en el suelo. Eso no puede seguirse dando en este país, en esta democracia. A propósito de eso, yo creo que es bien importante hablar del recurso de inconstitucionalidad del señor director de la PNC, ¿verdad? Que lo ha admitido. Esto es bien importante. Sí, está bien. Bueno que lo haya tocado. Sobre ese concepto, a mí me parece que lamentablemente hay más interés en perjudicar una acción positiva que buscar el imperio de la ley. Fíjese que para mí lesiona conceptos fundamentales de lo que es la carrera del abogado y sobre todo las estructuras jurídicas a través de la historia. El derecho se ha hecho para la convivencia y el éxito de la armonía de la sociedad, no para crear conflictos. Sin embargo, algunas personas en la vida quieren instrumentalizar la ley para dañar a sus semejantes, para dañar el bien común, ¿verdad? Estamos en una sociedad que está valorando sin necesidad de marcos jurídicos lo positivo o negativo de un funcionario. Y dentro de ese concepto, venir a querer insistir en un quiebre a través de lo que yo, con todo respeto, llamaría leguleyadas, es poner en la balanza un interés mezquino frente a unos resultados mayoritariamente positivos, ¿verdad? Y esto lo digo porque es inaudito. Ya le salió el Fustán otra vez a la sala admitiendo el recurso de inconstitucionalidad. Ese tipo de cosas tienen que acabarse. No puede ser que estemos jugando con el interés nacional a través de este tipo de estrategias tinterillescas. Sí, pero siempre y cuando se haya transgredido la ley, Nelson, tienen que la sala actuar. Por eso si querés que cambie eso, cambiemos la ley. Sí, este país necesita un tractor enorme para empezar a botar todas estas estructuras, entre comillas, legales, que son vericuetos. Sí, porque un militar no puede estar en ese cargo según la ley. Fíjate, y yo creo... aquí prefieren que sea un no militar ineficaz, como lo que han habido. No necesariamente, es civil. Es civil. Es que debe haber capacitación. Es que, miren, este concepto nace de la lucha política que tuvieron los adversarios del ejército. No, ya es histórico en el mundo. Las policías nacionales son civiles, no pueden ser militares. Se han habido abusos aquí en Argentina y en Chile. Solo y para empezar te mencionaré Estados Unidos. Me voy a mencionar Estados Unidos, donde los veteranos de Vietnam tienen preferencia para integrar la Policía Nacional de los diferentes estados. Y eso... ¿A dónde nacieron los escuadrones de la muerte? En la Policía Nacional anterior, en la Policía de Hacienda, en la Guardia, y por eso se volvió civil, para que no volviéramos a eso. Pero hoy hay grupos de exterminio y no son escuadrones de la muerte. ¿Verdad? Hay grupos de exterminio y que los dirige un militar, no se vale. No. Hay que seguir con el principio filosófico. Tú no conoces ese tema, y con todo respeto, por lo siguiente, porque como están judicializados, ese tema está judicializado, son policías que para hacer un negocio y además complementarlo con la eliminación física de la delincuencia, consiguen patrocinadores. Claro, bueno, señores, nos quedamos pendientes con su tema. Si quieren lo podemos programar para el próximo viernes. Sí, yo creo que es importante tocar el tema de la educación y enfocarlo a términos de reformas de ese negocio súper lucrativo que ya tiene hartos a los padres de familia. Les agradezco mucho, don Ronald, gracias por habernos acompañado, gracias don Adán también por habernos acompañado en la ausencia de Julio Valdivieso, a quien le deseamos una pronta recuperación. Gracias, doctor García, gracias Tania también, como siempre muy atinado tus aportes. Por mi parte, esto es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.